Estamos de regreso en Arica Informa. Está con nosotros Alfonso Díaz Aguad, quien es doctor en Historia de la Universidad de Tarapacá. Sí. ¿Cómo está? Gusto saludarlo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea de haberlo invitado, señor Díaz, es para conversar sobre este conflicto Israel-Palestina, ¿no? Que estamos conociendo durante este fin de semana. Sí. Para poner en contexto este tema, señor Díaz, ¿por qué se produce este conflicto entre estos dos países? Bueno, este es un tema histórico, un tema que yo diría surge hace más de 100 años. Surge después de la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que un poco para que entienda el público, durante la Primera Guerra Mundial, los ingleses prometieron a los judíos en su momento, porque no tenían país en su momento, y les prometieron otorgarle a Palestina, si ganaban los ingleses la guerra, Palestina para que pudieran establecerse allá. Y por otro lado, a los árabes que pelearon contra los turcos, porque en la Primera Guerra Mundial los turcos estaban en el bando de Alemania, entonces le ofrecieron a los árabes, si se aliaban con ellos y se rebelaban contra los turcos, también le iban a prometer la independencia. Termina la guerra, termina la Primera Guerra Mundial y los ingleses no cumplen, y se quedan ellos con los territorios. Entre los ingleses y los franceses se reparten el Medio Oriente, podríamos decir. Los ingleses se quedan con Jordania, Palestina, Egipto, y los franceses Siria y el Líbano. Y ahí podríamos decir que empieza toda la problemática, conflicto. Porque en el proceso entre la Primera y Segunda Guerra Mundial empieza todo lo que es la migración judía a Palestina, ¿ya? Y que se vio acrecentada durante con la llegada de Hitler al poder en Alemania. Por supuesto, muchos judíos salen de Alemania y después durante la guerra de Europa, y se produce una gran migración hacia Palestina, siendo que en Palestina habían habitantes, los árabes palestinos estaban ahí. Entonces, el tema yo creo más complejo, porque hasta ahí habían algunas complejidades, pero el tema complejo se ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, porque las Naciones Unidas definen de que finalmente hay que establecer dos estados. Hay varios grupos de observaciones de las Naciones Unidas después del 45. En el mismo territorio donde estaba. En el mismo territorio. Entonces se define, porque ya había llegado una gran cantidad de judíos, de que la solución a la problemática es hacer dos estados. Un estado que agrupe a los árabes y un estado que agrupe a los judíos. Y definen el mapa. Y esto se vota el año 48 y las Naciones Unidas votan precisamente a favor, o mayoría va a favor de que se haga estos dobles estados. El tema es que producto de esto, bueno, los países árabes vecinos no están de acuerdo con esto y se inicia una guerra, que es conocida como para los judíos, para el Estado de Israel, como la Guerra de Independencia. Y el tema es que, bueno, se establece finalmente el Estado de Israel, pero el Estado palestino, el Estado árabe nunca surge, nunca aparece. Y además Israel ocupa territorios que, según las Naciones Unidas, eran parte del Estado árabe. Entonces ahí se empiezan a generar los problemas, y después han habido guerras en la década de los 50, los 60, los 70, y quizás lo más complejo en su momento fue la guerra de los 6 días, que se llamó, del 1967, en la cual los territorios, o parte de los que eran territorios palestinos, que estaban en su momento dentro de lo que era Egipto y Jordania, son ocupados por Israel, y se ocupa Jerusalén también. Claro. Y en ese contexto, bueno, ahí empieza el tema de los territorios ocupados, el conflicto, empiezan a surgir organizaciones palestinas, y bueno, y el momento quizá que todos tuvimos esperanza de que se fuera a dar una solución al tema fue a comienzos de los 90, cuando termina la Guerra Fría, etcétera, porque hay un intento claro de poder llegar a una solución, y que ahí tanto el presidente o el primer ministro de Israel y el jefe de los palestinos, que era Arafat en su momento, llegaron a un acuerdo, firmaron, y lamentablemente, bueno, todo eso se acabó cuando un extremista judío mató al primer ministro de Israel, y ahí, bueno, todo se vino abajo, y lamentablemente estamos en un tema de conflicto permanente. Ahora, uno va escuchando, ¿cierto?, algunas declaraciones de algunos dignatarios, ¿cierto?, árabes, y dicen, bueno, quieren como desaparecer a Israel. Pues Israel no tiene pueblo y se tiene que desaparecer. Sí. Esa es un poco lo que ellos luchan por eso. Sí.
Y ahora uno entiende, ¿no? Toda esta seguridad, ¿cierto?, que tiene Israel, que ha trabajado, ¿cierto?, durante muchos años para poder resguardar su territorio. Sí. Exactamente, digamos, grupos extremistas, bueno, desde el principio plantearon de que Israel no debería existir. Pero como yo te decía, lo positivo de los 90, cuando se llega al acuerdo, hay un reconocimiento tácito, en este caso, de los árabes, de los palestinos liderados por Arafat, de reconocer el Estado de Israel, y se reconoce el Estado de Israel. El tema es que, como esto después no funciona, finalmente no funciona, se establece la autoridad palestina, etcétera, pero como no hay respuesta rápida, empiezan a surgir los grupos extremistas, ¿ya? Y estos surgen a comienzos del siglo XXI, por supuesto alimentados con todo el extremismo islámico que se da en Medio Oriente. Entonces ahí surge Hamás, muy ligado a Irán, muy ligado a Hezbollah en Líbano, y son grupos, bueno, que precisamente son extremistas y por lo tanto plantean que la solución, y por eso en algún momento hay un quiebre entre los grupos de la autoridad palestina con Hamás, porque ellos adoptan una posición violenta, y por eso que en algún momento ellos se quedan con Gaza y la autoridad palestina con Cisjordania. Ahora, ¿cómo nos afecta, cierto, viendo un conflicto bélico que está pasando muy lejos de nuestras tierras, de nuestro país? ¿Cómo nos afecta este conflicto a nuestro país, a Chile? Bueno, lamentablemente todo conflicto, y ya lo vimos con la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania, nos afecta porque suben los precios de los productos, etcétera. Y acá lamentablemente ya el impacto se está dando. Ya hoy día, por ejemplo, subió 4% el petróleo, subió el dólar en nuestro país, que significa mayor inflación. Entonces el tema es que si esto se va extendiendo, es lo más probable que suba todos los precios, y particularmente el petróleo, porque tú sabes que los países árabes manejan gran parte de las reservas de petróleo, e independiente de que, por ejemplo, hay países que son más moderados, pero todos apoyan a los palestinos en la práctica. Entonces también se dice que una de las causas de la incursión de Hamás en Israel fue para evitar precisamente porque se estaba a puerta de un acuerdo entre Arabia Saudita y Israel. Entonces fue una forma quizá de evitar que se firmara el acuerdo. Entonces hay un tema complejo, esperemos que no escale. Por ejemplo, yo escuchaba en la mañana de que algunos grupos extremistas islámicos de muchos países del Medio Oriente manifestaron que, por ejemplo, si Estados Unidos tenía una incursión mayor en Israel, un apoyo mayor, por ejemplo, con tropas, ellos iban a actuar. Entonces ahí, lamentablemente, el tema, esperemos que no ocurra, va a escalar. Y también otra declaración que hizo Putin hoy día, en la cual él claramente se manifestó del lado del Estado de los palestinos. Entonces, ojalá que no ocurra, pero lamentablemente estamos en esa incertidumbre de que esto pueda escalar, y eso sería súper complejo. ¿Es posible que pueda escalar, no? Está, como yo decía, está esa posibilidad, pues lamentablemente. Esperamos que, como siempre, que prime la cordura y que esto no ocurra, pero lamentablemente está siempre esa opción. Ahora, hoy día leía una declaración del embajador de Israel en nuestro país, donde señalaba que hay 4 personas chilenas fallecidas, y bueno, y una mujer, ¿cierto?, que está secuestrada junto a su marido, un español, por Hamás. Chile envió un avión humanitario que va a estar llevando, ¿cierto?, a medida que los chilenos quieran salir, porque hay algunos que no quieren salir del territorio, pero va a estar con asiento en Grecia, en Atenas, y en Madrid, en España. No es que se vayan a venir a Chile, sino que sacarlos, ¿cierto?, a estos países donde van a ser ayudados por las embajadas de nuestro país en esos territorios. Sí. La idea es precisamente poder sacarlo un poco a los que quieran, sacarlo de Israel y colocarlo, bueno, en el caso de Madrid o Grecia, porque ahí es más fácil que si quieren venir a Chile lo puedan hacer. Hoy día está súper, por ejemplo, yo veía la noticia, está súper complejo la salida de Israel. Hay varias compañías como Iberia, por ejemplo, que cerró sus vuelos a Israel. Entonces, por eso que es complejo salir, por eso lo que está haciendo el gobierno de Chile es tratando de sacarlo del lugar de conflicto y colocarlo en países por los cuales puedan regresar por su cuenta, en este caso, a nuestro país. Bien, pues un tema bastante complejo de entender, pero como sabemos que el tiempo es bastante corto en televisión, pero podríamos en otra oportunidad conversar un poquito cómo va a ir avanzando este conflicto, ojalá que no se vaya extendiendo en el tiempo. Lo importante es que no escale, porque igual, como tú decías, nos afecta a todos. Si esto va escalando, va a seguir subiendo el precio del petróleo, la inflación, por lo tanto, para todo, y además que lamentablemente quien se ven afectados en estos conflictos son los civiles, los niños, las mujeres, los ancianos. Entonces, esperemos que surja el tema ahí de la paz y dar solución a este tema.
Bien, pues don Alfonso Díaz Aguad, doctor en Historia de la Universidad de Tarapacá, que nos acompañó en el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso aquí en Arica Informa.